Me han pedido que presente el tema de, efectivamente, rehabilitación en entornos hospitalarios y espero que despierte, digamos, polémica, porque siempre la hay, es un debate siempre apasionado, siempre, digamos, porque se plantea muchas veces como contradicciones o como competición el entorno hospitalario y la rehabilitación, o el entorno hospitalario y la comunidad. Lo cierto es que en la gran mayoría de los países occidentales, la hospitalización juega un papel que es distinto para aquellos que no, más jóvenes, es distinto del papel que supuestamente, o que jugaba, de verdad, no supuestamente, sino realmente, hace 50 años. La hospitalización no se plantea ser el centro de la atención. El hospital no es el centro y por tanto no compite con la rehabilitación, sino que es parte, la hospitalización y la rehabilitación y la hospitalización es parte de una red, digamos, más amplia de rehabilitación, desde la que la persona es ayudada según sus necesidades y según su momento vital. La cosa importante es que aplica a un número de personas muy reducido, que es una minoría dentro de las personas que están dentro de la red de la rehabilitación y que tienen necesidades o problemática muy compleja y por el tiempo, digamos, el menos posible. Y por último, no se plantea, creo yo que nadie que trabaje en hospitalización lo plantea como un sitio de exclusión o un sitio de custodia, sino como un sitio de tratamiento, de rehabilitación y de reparación y de apoyo. De alguna manera, dicho esto, mi primera posición, lo que recordaré es el debate apasionado, sobre todo en la hospitalización prolongada, por la hospitalización de alguna manera de agudos, de alguna manera el papel está más definido o digamos más exento de contradicciones, más exento de controversia. Pero dentro de la hospitalización prolongada existe un debate que muchas veces están valores y datos. Valores son tan valiosos como los datos. De hecho, la parte final de la comparecencia de la ponencia de Abelardo estaba llena de valores, me pareció de lo más extraordinario que he oído hacía mucho tiempo, y que eran valores. Pero es bueno saber, en todo debate creo que siempre es bueno saber cuando hay valores y cuando hay datos. Aquí traigo algunos de los debates que ha despertado cierta la hospitalización en este caso, los debates de la neurosis institucional o los efectos de la institución en la persona, el debate de la función custodial, la función social, la función policial, que fue un muy importante debate tanto en Italia como aquí en España en los 70, que introdujo Basaglia, el debate sobre la transformación del hospital o bien transformación y reforma o bien desaparición de los hospitales, el debate sobre las funciones de asilo. Asilo es una palabra que en inglés tiene un significado absolutamente distinto, en inglés tiene un significado positivo, de reparación y de protección. Si esas funciones de asilo, digamos, pueden ser en todos los casos cumplidas por el medio comunitario, el debate sobre algunas personas ligadas al mundo de la rehabilitación, sobre el riesgo en algunos tipos de reforma como la americana, el riesgo para personas con trastorno mental grave, sobre la encarcelación o el paso a vivir en la calle sin recursos, y también el debate sobre modelos digamos más recientes como el de Tarsila, sobre sistemas balanceados, ¿no? Los sistemas balanceados en que lo comunitario de hospitalización tiene un papel más dentro de la red de servicios. Seguramente la idea no es que responder a estos debates, porque cada debate de esto sería un libro, ¿vale? Sino que traerlos para después, para la parte del debate público, ¿no? Daré una serie de datos intentando contestar algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es la desinstitución? Llevo 30 años y todavía tengo 30 años. Lo hacemos en desinstitucionalización, ¿qué es y cuáles son los efectos en la red de servicios de distribución de recursos hospitalarios, es decir, como los hospitalarios o institucionales, ¿no? Tenemos un sentido amplio de institucionales que tienen ladrillo, ¿no? Y en los nuevos perfiles de paciente, que cómo se ha transformado los nuevos perfiles de paciente que pueden necesitar la hospitalización.
En estas últimas décadas en Europa Occidental se ha parado el movimiento de desinstitucionalización, de disminución de camas, se ha ido hacia la reinstitucionalización, hacia otras instituciones, han sustituido a la hospitalización psiquiátrica. De acuerdo con algunos datos o de acuerdo con algunos estudios, sobre todo auditorías, cuáles podrían ser en algunos entornos las necesidades de hospitalización más prolongada en personas más graves? ¿Cómo es la situación en nuestro medio? Y por último, ¿qué factores puede aportar en esa red la hospitalización, que a lo mejor son más difíciles de aportar, digamos, por otros dispositivos o por otros programas, y cuáles serían los factores que pueden reducir la calidad de un proceso de hospitalización? Bien, el concepto de hospitalización no es simplemente cerrar camas, ¿no? Es un proceso, porque a veces se ha hecho, ¿no? El sistema de la reforma americana fue así, y los primeros 2 décadas fueron un desastre, ¿no? Consiste en una sustitución y una priorización, es decir, hay una disminución de camas de hospital psiquiátrico, bien hacia la reforma, bien hacia la desaparición, apertura de nuevos recursos más cercanos a la comunidad o más integrados en la comunidad, y digamos la priorización de esos recursos sobre el hospital. Bachrach y Lamb son en un artículo clásico, lo que plantean es que aún después de eso hay una minoría de personas, o ellos consideran que hay una minoría de personas que necesitan digamos cuidados que se podrían identificar como hospitalarios. Esto, las consecuencias que tiene sobre los servicios es la construcción, lo que, insisto otra vez, el término inglés asilo no es el término nuestro, no es el asilo para ancianos, sino el asilo como protección y reparación, llamado asilo virtual, es decir, cuáles son las estructuras, hablando de estructuras que tienen ladrillo, ¿vale? Estructuras que se crean, digamos, como sustitución, ocurriendo esas funciones, ¿no? Son estructuras a lo largo de la comunidad, con mezclas entre lo que queda del antiguo hospital psiquiátrico transformado y reducido, unidades de rehabilitación hospitalaria, alojamiento protegido, camas de agudos, otras alternativas residenciales. La psiquiatría forense, que en España no ha tenido un desarrollo, no tiene un desarrollo, pero en otros países, las camas de psiquiatría forense, en otros países. Es decir, esa red, esa constelación de lo que se llama brick and mortar, cosas con ladrillo que son elementos institucionales, ¿no? Para decir cuál es la caída de camas, algunos datos, camas psiquiátricas. Para decir eso hay que señalar que los países que más tenían camas eran los anglosajones. En el punto más alto, los 50, que aquí en España fue los 70, tenían más de 300 camas por 100.000 habitantes, ¿no? Y han sido los países que más han reducido, se han quedado como al 10%, quedando entre 30 y 50 camas por 100.000 habitantes. España no tenía partía de un número bajo, ¿vale? Aunque la reducción ha sido hacia un tercio. Hablamos de 2004, luego hablaremos un poco más lejano. Con una proporción entre camas de agudos y camas de hospitalización prolongada, en 2004 algo más alta que otros países, como vemos, 3,4 a 1, ¿vale? Pero aún así señalar que la caída no ha sido tan grande, pero el número de camas es similar a los países que más han bajado camas, y el número de camas en España es más alto que países considerados más bajo que países considerados de altos ingresos. Para ver datos más recientes, de los últimos 10 años, 2004 a 2015, lo que vemos principalmente es que en cada país es diferente la evolución del número de camas. Lo que es cierto es que al final, hoy por hoy, España, en amarillo claro están las que tienen menos de 40 camas psiquiátricas por 100.000 habitantes. España, junto con el Reino Unido e Italia, están en el rango bajo del número de camas psiquiátricas en Europa. Y como vemos por la distribución, los datos, la distribución no es porque son más ricos o menos ricos, sino son factores principalmente políticos y culturales. Es verdad que si vemos, por ejemplo, los datos del Atlas de Salud Mental, el último, el 2017, lo que vemos es que los países, en general los países pobres, tienden a no tener camas porque no tienen, amarillos son las estancias cortas, ¿vale? Las estancias verdes más claras son las de verde más claras son las largas, ¿no? Los países pobres tienden a no tener camas, los países, según van ganando dinero,
tienden a aumentar su número de estancias, la proporción de estancias prolongadas, la hospitalización de estancias prolongadas, y los países ricos tienden, por medio de la apertura de dispositivos alternativos, a disminuir la hospitalización, sobre todo la hospitalización prolongada. Esto es un factor económico, pero si vemos en el anterior, no se cumple el factor económico. Es decir, en Europa hay distintas distribuciones de acuerdo con factores culturales y políticos. Bien, el siguiente debate, dos preguntas. La desinstitucionalización, si lo digo mal, me perdonáis, ¿verdad? La desinstitucionalización está siguiendo, en la década del siglo XXI ha seguido, siguen bajándose camas en Europa Occidental. Y dos, ¿se están sustituyendo estas camas por otros recursos alternativos? Hay varios... Esto se iba debatiendo un montón de años. Por ejemplo, el primer debate fue en los años 40. Penrose, un psiquiatra, comparó países y formuló lo que luego se llamaba la hipótesis de Penrose. Es decir, si bajamos camas de hospitales psiquiátricos, aumentan camas en cárceles, aumentan plazas en cárceles. Y él dio incluso una fórmula bastante estigmatizante, porque planteaba que era una cosa. Aquello en los años 40 fue vivido como que entonces había que aumentar camas en los hospitales psiquiátricos. Pero de alguna manera esta es una de las maneras también de ver posibles riesgos que puede haber. Bueno, pues para probar esta hipótesis, las dos hipótesis sobre la reinstitucionalización, la hipótesis de Penrose y la reducción de camas, este es el estudio, ha habido muchos estudios en las últimas décadas, pero esta tal vez de Priet, Chow y Priet hace dos años, ¿vale? Lo que ellos ven en las dos últimas décadas es si las camas, qué pasa con las camas hospitalarias, psiquiátricas, qué pasa con las residencias, alojamientos protegidos, qué pasa con las camas forenses, psiquiátricas forenses,